Grabando cámaras. Marca. Gracias. Hola, mucho gusto, chicos. Mucho gusto saludarlos. Felicidades por esta producción. Primeramente me gustaría que me contaran un poquito, pues, cómo fue regresar a esa época, cómo fue el poder, pues, adentrarse en estos personajes que vemos y sobre todo en un protagonista que es, pues, muy icónico. Pues fue muy divertido. A mí siempre me han gustado las historias de época y y probarte ropa, vestuarios que de otra forma hubiera sido complicado. Y entonces entrar en ese mundo, indagar en ese mundo, para mí fue muy, muy divertido. Y el vestuario ayuda mucho, o sea, porque el cabello, la barba, para mí, por ejemplo, y cuando me ponía el vestuario, o sea, mi manera de caminar cambiaba, o sea, es como poniéndote el traje de superhéroe y cambias completamente. Entonces, es muy bueno, o sea, cambia la actuación y todo. Entonces fue muy divertido para mí. Pues justamente lo que me encantó es estar en contacto con la naturaleza, porque regresar a una época distinta es pues dejar todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Cuando estábamos grabando ni siquiera había señal, entonces nos los pasábamos en el exterior y es algo que ya no hacemos ahora. Hablando, ahorita que hablas justamente me gustaría saber también cómo abordaste este personaje, porque obviamente vemos como esta mujer fuerte, guerrera, pero obviamente pues también detrás de eso también trae todo un trasfondo. Pues realmente Adela es como un personaje que quizás yo desde chica admiraba, ¿no? Simplemente no había como encontrado a alguien así y pues al final como que me encontré a mí misma y me gusta mucho que ella esté representando esto del poder, de ser fuertes y valientes ante todo y que pues ella no es menos que nadie y incluso puede ser mejor. En el caso de justamente del personaje de Joaquín, ¿conocías del personaje? ¿Cómo fue la preparación previa que tuviste también? Y si cambió, no sé, de pronto también esa perspectiva ya al abordarlo. Pues la verdad es que conocía muy poco de Joaquín Murrieta. Sabía que había existido un héroe en la frontera con Estados Unidos, pero fue como una embarrada de esas que te dan en la secundaria o en la primaria y la verdad ni lo tenía, ni lo recordaba. Fue a partir de que me invitaron al casting, de que empecé a empaparme del personaje, que empecé a descubrir un personaje entrañable y que quería conocer más de él. Y entonces, digamos que el trabajo de investigación o el trabajo de mesa que me gusta hacer antes de abordar un personaje es de las cosas más enriquecedoras para mí, de cómo, por dónde abordarlo, hacia dónde, obviamente de acuerdo con el director, de acuerdo con en este caso, el creador de la serie y todo. Y entonces esto que vemos es como un conjunto de un trabajo en equipo para llegar a un resultado en donde todos sabemos de dónde parten los personajes y a dónde van. Y fue pues una experiencia muy enriquecedora. Había muchísima similitud de cosas de, yo digo que de mis abuelos, de mi abuela, de mi papá, que me ayudaron mucho a construir al personaje. Ahorita nos mencionabas justamente pues toda esta parte de lo que tiene que ver el vestuario, pues todo ese ambiente. ¿Cuál es el mayor aporte que consideran o consideras que esto le puede dar a la televisión y sobre todo que pues una plataforma nos los traiga, ¿no? En esta época, poder vivir todo eso. Bueno, o sea, esto es una superproducción y me emociona mucho que un proyecto como este exista y está a punto de presentarse porque para mí está como subiendo el nivel para todos los demás. Entonces me parece muy importante y muy emocionante a estas alturas. Enfocados un poco como en el contexto que nos da esta historia, tuve oportunidad solamente de ver los primeros episodios, pero vemos a estos personajes, ¿no? Que pueden ser considerados malos, buenos, sin embargo, pues dan una lucha también ellos mismos. ¿Qué opinión tienen justamente de este contexto que nos trae la historia? Yo creo que una historia como esta y presentarla así,
con personajes como mucho más realistas, porque luego de repente abordan las historias y entonces los vemos en el siglo XIX, pero con pestañas del siglo XXI, como cosas así que no van. Creo que el contextualizarnos en el siglo XIX y contar una historia desde la entraña, en donde ves escenarios naturales, los personajes tienen los mismos cerros, la misma naturaleza es un personaje dentro de la historia, hace que se enriquezca todo el contexto para poder contar una historia que no venimos a presentar a los buenos y a los malos, sino presentar a seres humanos en circunstancias X en algún momento de su vida que tienen que luchar para salir adelante, y entonces a mí me parece que es un gran pretexto para contar una gran historia. De manera breve me gustaría que cada uno me compartiera, no sé, cuál fue su mejor momento, su mejor experiencia de esta producción, porque obviamente cada producción tiene lo suyo. Para ustedes, ¿cuál fue? Bueno, muchas, pero estaba pensando ahorita, el personaje mío, yo obviamente hablo español mucho mejor que el personaje que hice. Mi papá era gringo, mi papá hablaba el español perfectamente, o sea, el vocabulario era perfecto, pero él tenía un acento muy norteamericano que nunca lo pudo quitar. Y él falleció, entonces para mí esto fue un homenaje, o sea, yo pensé mucho en el personaje de mi papá por el acento. Entonces cada vez que me metía en ese acento, siempre estaba pensando en mi papá. Entonces eso fue muy lindo para mí. Fue como una conexión con mi papá que ya falleció. Pues yo siento que en mi caso el personaje es como un poco mi sombra, ¿no? O sea, siento que puedo ver un pedazo de mí en ella y un pedazo de ella en mí, como que es como si agarrara una parte de mi personalidad y lo separara a otra persona y me estuviera mirando. Entonces realmente disfruté mucho hacer ese personaje porque siento que aprendí todas las cosas buenas de ella, ¿no? Pues yo creo que yo soy como una mezcla, porque yo le metí cosas de mi abuelita, cosas de mi abuelito y cosas de mi papá, y salió Murrieta. Pero de escenas en particular que recuerde con mucho cariño, una que fue prácticamente, era casi el principio de la serie, y nosotros la filmamos casi al final de la serie, que fue una balacera eterna, donde estábamos muy cansados, pero estábamos muy divertidos. Pues muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.